Buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida en este lindo día que a muchos nos recuerda una época preciosa de la infancia, la época de las piscuchas, de los partidos interminables de fútbol, de las regañadas de los padres porque solo llegábamos a la casa a comer nada más y a dormir. Así que les damos la bienvenida y vamos a compartir las maravillas de la palabra del Señor. Quisiera llevarlos a leer la Escritura en la epístola a los Hebreos, el capítulo 3, los versículos 7 y 11, Hebreos 3, 7 y 11. Les voy a suplicar que para mayor reverencia nos pongamos de pie. Dice así la preciosa palabra del Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Pueden sentarse, hermanos, les agradezco mucho. Vamos a hablar en esta mañana sobre el tema: la incredulidad nos condena a deambular en el desierto. Quisiera empezarles hablando un poquito acerca de la economía para ejemplarizar esta situación. Ustedes saben que el fenómeno económico más terrible y más desgastante es un fenómeno llamado como hiperinflación. La hiperinflación consiste en el aumento desmedido de los precios. La peor hiperinflación que se ha visto en la historia es una que se vio en el Reino de Hungría en el año 1945. Era tal el aumento de precios que dicen los historiadores que los precios se duplicaban cada 15 horas. Quiere decir que si a las 8 de la mañana de un día un rollo de pan costaba 30 centavos, el siguiente día iba a costar 60 centavos. La razón por la cual se da este fenómeno monetario es simple. Es porque la gente pierde la credibilidad en las personas que manejan la política monetaria. Es un fenómeno basado puramente en la incredulidad. Y parece mentira, pero esta incredulidad en un fenómeno económico genera una tremenda miseria, una tremenda pobreza y una tremenda mortalidad debido a la falta de alimentos y a la falta de lo más básico. Entonces, si a nivel económico la incredulidad puede generar eso, a nivel espiritual la incredulidad puede generar un caos en el ser humano que lo va a llevar definitivamente a morir espiritualmente e incluso a apostatar de su fe. Es tan grave el fenómeno de la incredulidad que el enemigo, a través de la historia de la iglesia, ha tratado a través de diferentes pasos, a diferentes vías, de robar la fe del pueblo. Y si nosotros vemos la historia de la iglesia del primer siglo, vamos a ver que primero lo intentó a través de falsas doctrinas, luego lo intentó a través de falsos maestros, luego lo intentó a través de la persecución, y cuando todo esto falló, lo intentó a través de la seducción material de la iglesia. Era tan grande el intento satánico por destruir la fe y por destruir el creer pleno en el Señor, que el apóstol Juan, en una inspiración maravillosa entre el año 80 y el año 90 después de Cristo, es inspirado por el Espíritu Santo y le he revelado el libro de el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, yo se lo recomiendo que ustedes lo leen, porque básicamente es un tratado sobre el creer. Y el Evangelio según San Juan lo que nos demuestra es que nosotros vivimos y somos sustentados por el creer en las verdades de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la esencia de nuestra vida. Como la incredulidad es algo tan grave y es algo que se está viviendo con demasiada intensidad en el cuerpo de Cristo, es que ahora yo quisiera llamar su atención sobre el riesgo, sobre el peligro de este pecado tan enorme en la vida del cristiano,
cómo es, cuáles son sus diferentes facetas y sobre todo lo más importante, cómo podemos evitarlo para vivir nosotros una vida cristiana en victoria y para podernos presentar y llegar hasta el fin y cumplir el propósito que nuestro Dios ha establecido para nosotros. Para ilustrar lo terrible que puede ser la incredulidad, no solo a nivel humano, sino que en un pueblo y en una nación, quisiera comentarles ahorita y quisiera que nos tomáramos un tiempo para hablar acerca de la historia más triste del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Es la historia de la claudicación, es la historia de la derrota por el no creer. Y quisiera comentarles que Israel fue cautivo y vivió en Egipto por aproximadamente 430 años. Durante cada uno de esos largos años, el pueblo de Israel clamaba y suplicaba por la redención. Después de un tiempo, el Señor escucha ese clamor y levanta un gran hombre de Dios para que ese pueblo fuera libertado. Un hombre que había sido preparado por Dios tanto en la esplendidez del palacio como en la humillación del desierto cuidando ovejas. Y el Señor escucha ese clamor del pueblo y de una forma poderosa, de una forma gloriosa, saca al pueblo de Egipto. Y empiezan a caminar a través del desierto. El Señor es tan maravilloso que quería entrenarlos precisamente en lo que es la fe. Y lejos de permitirles atravesar el desierto del Sinaí de forma directa hacia la tierra prometida, los hace que den un giro hacia el sur y luego hacia el norte. Durante 2 años el Señor se les manifestó de una manera tan maravillosa que ellos pudieron ver 14 milagros, probablemente los 14 milagros más grandes que se han visto en la historia. Vieron las 10 plagas de Egipto, vieron cómo el Señor abrió el Mar Rojo, vieron cómo el Señor en un lugar llamado Mara, que quiere decir aguas amargas, potabilizó el agua. Vieron cómo el Señor les dio fuerza, a pesar de que eran un pueblo sumamente débil, inexperto en la batalla, para derrotar a los amalecitas. Y transcurridos 24 meses, estaban ya a punto de conquistar y entrar a la tierra prometida. Y en un lugar donde se llama Cades Barnea, Moisés le pide a 12 miembros del pueblo de Israel, uno por cada tribu, que fueran a evaluar la gran bendición que tenían por delante. Y resulta que de esos 10 evaluadores, de esos 2 evaluadores, lamentablemente solo 2 eran hombres que creían y 10 eran hombres que no tenían fe. Y presentan los 2 y los 10 su reporte. Unos ven la gloria de Dios manifestada en ese pueblo y otros solo ven la giganteza, la grandeza de las dificultades y la imposibilidad del reto. Y cuando ambos presentan su diagnóstico, el pueblo tenía que tomar una decisión. Y vamos nosotros al libro de Números, el capítulo 14, los versos 1 al 4, y vamos a ver cuál es la decisión que toma ese pueblo. Dice así la palabra del Señor, Números 14, 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Todo esto sucede en un lugar llamado Cades Barnea. Y Cades Barnea es conocido como el lugar de la capitulación, el lugar del fracaso. Dios los estaba llamando a que fueran a conquistar la tierra prometida. Sin embargo, la incredulidad los hace capitular.
Y la capitulación producida por la incredulidad se resume en una frase fatal que ellos dicen y que se encuentra al final de la porción. Y la frase es: y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Porque era un fracaso y claudicación volverse a Egipto. La tierra prometida, Canaán, significaba un proyecto espiritual de Dios para la nación. Dios les había dicho: yo les seré por Dios y ustedes me van a ser por hijos. Ustedes van a ser mi pueblo escogido y ustedes me van a adorar. Sin embargo, lo que ellos dicen en Cades Barnea es: no nos interesa el proyecto de Dios, sino que nosotros queremos es volver a Egipto. Y Egipto es simbología de la tiranía del pecado y de la carne. ¿Qué es lo que sucedió en Cades Barnea? La incredulidad lo llevó a preferir la tiranía de la carne, la tiranía del pecado, la tortura de la vida diaria que impone Satanás en la vida del hombre, en lugar de aceptar el plan poderoso de Dios. Dice la palabra que esto sucedió por una sencilla razón, porque este pueblo, desde que salió de Egipto, no dejaron la codicia en su corazón, constantemente vivían codiciando. Y esta es una alerta que yo quisiera enviarles, hermanos. Nosotros como cristianos no tenemos que codiciar, no tenemos que codiciar absolutamente en nada. Tenemos que aprender que nuestra llenura viene únicamente de la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene y toma el lugar que ha tomado casi siempre el yo en nuestro corazón, y apartamos el yo y hacemos del Espíritu Santo nuestro Rey, hacemos que el señorío de Cristo sea una realidad en nuestra vida, en ese momento es que nosotros estamos vacunados contra la incredulidad. Y es importante, ya vamos a ver por qué es importante ser vacunados contra la incredulidad, sobre todo en estos tiempos donde se vive tanta prueba, donde desde afuera el enemigo trata de lanzarle desánimo al pueblo de Dios. Ahora, veamos cuál fue el resultado de la incredulidad de este pueblo, porque realmente es digno de estudiar. Este es un caso digno de estudio. Yo los insto a que lo lean en su casa, porque enseña mucho acerca de cómo nosotros podemos fracasar si no estamos cimentados sobre la roca. Lo primero que hicieron, y lo terrible, fue cuestionaron el carácter de Dios. Dice en Hebreos 3:9 que en esa circunstancia en especial, en esa situación especial, el pueblo probó y tentó a Dios. Entiendo yo que no hay conducta más despreciable ante los ojos del Señor que tentarlo y probarlo. Ambas palabras, tentar y probar, vienen de una raíz griega. Una es tentar, peirazo, y probar es doquimazo. Y ambas palabras tienen una connotación terrible. La connotación es el siguiente: es dudar de la autenticidad. Entonces lo que estaba haciendo el pueblo en Cades Barnea es dudando de la autenticidad del carácter de Dios. Y el carácter de Dios se manifiesta a través de sus atributos. Y ahí el pueblo puso al menos 3 atributos en duda. Los atributos eran al Dios soberano, al Dios todopoderoso y al Dios amoroso. Entonces, cada vez que en nuestro corazón hay duda, lo terrible no es necesariamente la falta de fe. Lo terrible es que la duda está directamente vinculada a cuestionar los atributos divinos. ¿Cuál es el primer atributo divino que se cuestiona siempre que hay duda? Es el amor y la misericordia de Dios. Si nosotros estamos convencidos del amor y la misericordia de Dios, jamás va a haber espacio para la incredulidad en nuestro corazón. Si estamos convencidos de que Dios es todopoderoso, jamás va a haber espacio para la incredulidad en nuestro corazón. Ahora, como cuestionaron el carácter de Dios y no aceptaron el proyecto de Dios como nación, entonces Dios tuvo que emitir una sentencia con ellos. Y la sentencia fue terrible. Los mandó a deambular o a vagar, como dice la palabra,
38 años en el desierto. Y un proyecto que pudo haberse culminado en 2 años y 1 mes, terminó culminándose en 40 años. Y todos aquellos que en el momento de la capitulación tenían arriba de 20 años, no pudieron entrar en la tierra prometida. Entonces, la primera conclusión que obtenemos aquí nosotros es que si la incredulidad nos lleva a cuestionar la soberanía de Dios, toda la vida vamos a andar deambulando espiritualmente. Y ya vamos a ver más adelante lo que significa deambular espiritualmente, porque es tremendo. Es tremendo. Y si nosotros evaluamos que estamos en esa situación, es importante que tomemos los pasos para salir de ella inmediatamente. Pero antes de continuar, quisiera que definiéramos correctamente lo que significa creer. Porque dicen, la epístola de Santiago dice algo interesante, dice que hasta los demonios creen. Entonces yo quisiera que nosotros comprendamos como pueblo de Dios, como nación redimida por Cristo, lo que significa creer. Como les comentaba anteriormente, el tratado sobre lo que es creer lo encontramos en el Evangelio según San Juan. Y quisiera que fuéramos al capítulo 8, los versículos 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Encontramos algo sumamente interesante: el creer íntimamente vinculado a obedecer la palabra de Dios. Ahora, esto tiene 4 connotaciones bien importantes. La primera y más importante de todas ellas es que para creer es vital y es imprescindible conocer la palabra de Dios. Cuando nosotros vinculamos este versículo a aquel que dice que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios, podemos obtener una conclusión que es una conclusión central a este mensaje. Y la conclusión es que no podemos creer en lo que no conocemos. Si no conocemos la palabra de Dios, pues entonces nuestra vida va a estar llena de incredulidad. Y esto es como un llamado que yo quisiera hacer en esta mañana, porque he escuchado estadísticas sobre la iglesia, sobre todo en la iglesia en Estados Unidos, y las estadísticas respecto a cuánto tiempo leen los cristianos la palabra de Dios en la semana es bastante desalentadora. Aparentemente es un promedio de entre 10 y 15 minutos a la semana. Entonces, con esa calidad de estudio de la verdad de Cristo, es imposible evitar la incredulidad. El siguiente punto importante, después de conocer la palabra, es obedecer la palabra. Nosotros debemos ya de entrar en una dimensión nueva como pueblo de Cristo. ¿Cuál es esa dimensión? Nosotros debemos de empezar a obedecer la palabra ya a rajatabla, no ponerle ningún matiz. Cada vez que nosotros tenemos que tomar una decisión, cada vez que nosotros somos tentados, cada vez que nosotros tenemos una dificultad con el prójimo, tenemos que venir a la fuente de verdad y a la fuente donde está el creer. Porque de lo contrario vamos a vivir una vida cristiana que va a estar deambulando todo el tiempo. Fíjense que llama la atención en la vida de Abraham. Dice que la fe le fue contada por justicia, pero lo que vemos en Abraham es que cada vez que él escuchaba un mandato de Dios, inmediatamente lo cumplía. Cada vez que cuando a Abraham se le pide salir de la comodidad en que él vivía en Ur de los Caldeos para llevar una vida como nómada en el desierto, no hizo ninguna pregunta, sino que inmediatamente tomó la decisión de cumplir. Entonces la pregunta que yo le hago a esta amada iglesia en esta mañana es:
Cuando nosotros recibimos instrucción del Señor, salimos corriendo a cumplirla, o la matizamos o definitivamente no la obedecemos. Porque si nosotros no somos cristianos cuya vida es cristocéntrica y bibliocéntrica, lo más seguro es que vamos a estar viviendo incredulidad, y va a llegar el momento en donde se nos va a presentar nuestro Cades Barnea y vamos a fallar y van a suceder cosas trágicas en nuestra vida espiritual. ¿Qué es creer también? Es tener pasión por Dios. Hay algo que como iglesia de Cristo lo necesitamos urgentemente, y es que nuestro Dios sea nuestro todo. Necesitamos urgentemente que desde que nosotros nos levantamos en la mañana, sentimos que respiramos ese aire, sentimos que lo único que anhelamos es la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo podemos evaluar nosotros si tenemos o no pasión por Dios? Es haciendo un listado de qué es lo que ocupa nuestra mente la mayor parte del día. Todos nosotros sabemos y nos recordamos cuando estábamos saliendo con nuestras esposas, pasábamos todo el tiempo pensando en enviarle un poemita, escogiendo la canción que nos gustaba. El amor nos llevaba a dedicar mucho tiempo a pensar en ello. Lo mismo sucede con nuestro Dios. Si nosotros tenemos pasión por Dios, eso va a ocupar la mayor parte de nuestra mente. Pero si nosotros tenemos pasión por la materia, en eso vamos a estar ocupando nuestro tiempo y nuestra energía todo el día. Y lo que va a pasar probablemente al final del día es que vamos a terminar comiendo pan de dolores, porque la esclavitud de la materia paga mal, pero el amor de Dios permanece para siempre. Y hay una verdad que debemos tenerla bien clara ahora más que nunca, y es que dice la palabra que el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no van a pasar. Y hay otra palabra que es importantísima, que dice que las cosas que se ven son terrenales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, como iglesia de Cristo, nuestro objetivo debe estar puesto ya en las cosas que no se ven, debe de estar puesta en las cosas que tienen una trascendencia eterna, ya no en aquello que se va a acabar y se va a morir pronto. ¿Qué es también creer? Es aceptar la verdad. Les voy a mencionar un término de la psicología que probablemente les va a parecer un poco fuerte, pero el mundo espiritual es un mundo bipolar. O yo acepto la verdad de Cristo o acepto la mentira del diablo. Y como cristianos cada día tenemos que estar tomando esa decisión. Y la verdad de Cristo es bien simple, está contenida en la palabra. La mentira del diablo la encontramos en los medios de comunicación, la encontramos en los amigos, la encontramos muchas veces en las tertulias que tenemos y que no deberíamos de tener, y la encontramos a través de las redes sociales. Entonces debemos de amar y buscar con pasión la verdad. Vuelvo a insistir, pero probablemente porque ha tocado mi vida. Cuando ustedes tengan la oportunidad de leer de nuevo el Evangelio según San Juan, ahí se van a dar cuenta cómo el tema de la verdad, la vida, es enfatizado por el apóstol. ¿Por qué? Porque son dos temas vinculados directamente a la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, iglesia, resumo, el creer es obedecer la palabra, el creer es tener pasión por Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucederá si nosotros no creemos? ¿O qué es lo que nos puede haber sucedido? Si nosotros no creemos, eventualmente va a haber un día de Cades Barnea y vamos a terminar deambulando en el desierto. Cualquiera de ustedes se puede preguntar qué significa deambular en el desierto. Deambular en el desierto significa andar por la vida espiritual sin tener ningún sentido y orientación, y se expresa de la siguiente forma. Lo primero es a través de un corazón malo. Cuando estaba preparando este sermón, me llamó la atención y me pregunté, ¿y un cristiano o alguien que se congregue en una iglesia puede tener un corazón malo? Y me fui a la palabra para verificarlo, y la respuesta lamentable es sí. En el capítulo 3 del libro de Hebreos, versículos 12 al 14, Hebreos 3, 12 al 14 dice: mirad, hermanos,
que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hay dos palabras ahí que son trascendentales. La primera es hermanos. El escritor le estaba hablando a los hermanos y luego les estaba diciendo que entre los hermanos podía haber un corazón malo. Y vamos a ejemplarizar. Ustedes saben que entre los 12 apóstoles había un apóstol que tenía un corazón no malo, sino que re malo. Y ese apóstol terminó entregando al Señor Jesucristo. Y a pesar de haber conocido la vida, porque Cristo se presentaba como la vida, Judas conoció la vida y terminó quitándose la vida. ¿Por qué? Porque en un momento dado llegó su Cades Barnea y no tenía absolutamente nada de fe, tenía un corazón tan malo, había puesto en duda los atributos de Dios y no fue capaz de arrepentirse y terminó suicidándose. La otra consecuencia de deambular por el desierto es la separación de Dios. Muchos en algún momento de nuestra vida hemos sentido que no tenemos la bendición de Dios, empezando por la bendición espiritual. Podemos percibir que venimos a la iglesia y no pasa nada. En nuestras relaciones interpersonales todo va cuesta arriba. Nuestra situación financiera empeora. Nuestra mente entra en un estado de decadencia y empezamos a tener un necrotismo espiritual. Ese necrotismo espiritual es porque a través de nuestra incredulidad manifestada mediante la desobediencia y la palabra de Dios, nos vamos separando de Dios. Dios no se separa de nosotros, pero nosotros sí nos podemos separar de Dios. Y entonces, sin querer, nuestro corazón empieza a darle una instrucción al alma. Y esa instrucción es: nombrémonos capitán y volvámonos a Egipto. Para mí ha sido bien triste, pero a través de la historia gracias a Dios, el Señor me dio la gran bendición de nacer en el Evangelio. Y a través del tiempo he visto a tanta gente preciosa en el Señor, con una gran capacidad de adoración, pasión por el Señor. Pero algo sucedió en el camino y ahora andan por el mundo deambulando, llenos de confusión, llenos de tormento, y muchos de ellos murieron en esa situación. Entonces, por eso es bien importante que, como dice el dicho popular, pongamos nuestras barbas en remojo y evaluemos nuestro corazón cada momento. La siguiente consecuencia de deambular por el desierto, y este es el terrible, es estar sometido al control de la carne. Aquí también hay otra bipolaridad. El cristiano o es gobernado por el Espíritu o es gobernado por la carne. Y sobre eso habla el apóstol Pablo en extensidad en la epístola a los Gálatas. Y ahí menciona claramente cuál es el fruto de ser gobernado por la carne. Y básicamente el gobierno de la carne se refleja en dos grandes conductas nefastas: conductas sexuales inapropiadas y falta de amor al prójimo. Y ahí menciona la contienda, los celos, las iras, el pleito. Y muchas veces los cristianos no estamos impactando al mundo afuera porque estamos llenos de contienda, estamos llenos de celos, estamos llenos de ira, de pleitos. Y aquí quisiera comentarles una experiencia anecdótica, un poco triste, pero a la vez no deja de dar risa. Resulta que hace un tiempo yo viajaba frecuentemente a un país de Centroamérica y cada vez que llegaba al aeropuerto enviaban a alguien por mí. Cuando yo me subía al vehículo, escuchaba una radio cristiana y unas alabanzas preciosas. Entonces empezaba a hablar con la persona que conducía el vehículo y empezábamos a gozarnos y a hablar del Señor, y él me contaba que tenía ministerios y que ya tenía tantos años de conocer a Cristo y que tenía una linda familia. Bueno, era una experiencia preciosa. Yo empezaba mi día realmente inspirado. Un mes después regresaba y ya no me iba a traer esa persona, sino que me iba a traer otra persona.
y le preguntaba, ¿y qué pasó con fulanito? ¿Por qué no vino? La respuesta era, es que lo tuvimos que despedir. ¿Pero y qué pasó? Pues nos estaba armando un sindicato. Y entonces me pongo a pensar yo, ¿cómo es posible que como hijos de Cristo podamos llegar a ser los jefes del desorden, los jefes de la crítica? ¿Cómo es que nosotros podamos tratar de poner en contra a los demás, contra nuestros empleadores? ¿Cómo es posible que nosotros como hijos del Señor seamos dados a criticar al hermano que es amado por el Señor tanto como nosotros somos amados? Y solo encuentro una razón, eso se llama incredulidad. Y si leen ustedes sobre el pueblo de Israel cuando iba camino al desierto, van a encontrar esa constante. Murmuraban contra Moisés, murmuraban contra los sacerdotes, murmuraban contra Dios. Entonces quisiera hacerles un llamado para que revisemos nuestros corazones, y si hay murmuración en nuestro corazón, renunciemos a la murmuración. La murmuración está directamente vinculada y correlacionada a la incredulidad, porque la murmuración tiene que ver con desacreditar los atributos de Dios, y si murmuramos contra un hermano, tiene que ver con desacreditar lo que Dios ha hecho en la vida de ese hermano. Siguiente consecuencia de la incredulidad, y esta es terrible: inestabilidad emocional. Uno de los frutos más lindos del Espíritu es la templanza, ¿verdad? Es la paz. Pero cuando hay incredulidad, no existe algo que es conocido como sobriedad mental, sino que la mente anda vagando, así como vagaban los israelitas en el desierto. Y la falta de sobriedad mental tiene consecuencias en nuestro actuar. No siempre, pero sí se ha comprobado que muchas veces la compulsividad por el gasto, que termina trayendo problemas financieros, tiene que ver con la sobriedad mental. El no tener relaciones amistosas duraderas, sino que ser una persona conflictiva, tiene que ver con la falta de sobriedad mental. Y la siguiente consecuencia, y esta probablemente es la más peligrosa de deambular en el desierto, es que podemos ser bien proclives a apostatar, entendiéndose apostatar como renunciar a la fe. Le voy a leer este versículo en la primera epístola a Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. La apostasía es un pecado que solo concierne a los creyentes, y esto yo lo he comprobado con mis ojos y lo he visto, y me ha causado gran tristeza. La incredulidad produce falta de contentamiento. La falta de contentamiento nos lleva a querer andar buscando satisfacer el corazón, oyendo lo que no debemos de oír, y eventualmente traer apostasía. Ahora, si yo me doy cuenta que en mi corazón hay incredulidad, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo puedo evitar ese pecado? ¿Cómo puedo salir de esa situación? ¿Cómo puedo evitar que en mi vida se dé un Cades Barnea? Y lo primero que debo de hacer es, debo de ir al Espíritu Santo y solicitar de forma urgente un diagnóstico de mi corazón. Miren, dice la palabra algo bien interesante. Dice que es engañoso el corazón más que todas las cosas. Y nosotros podemos estar pensando que tenemos fe, cuando realmente lo que hay es una incredulidad profunda. Por eso dice en el Salmo 139: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Entonces el Espíritu Santo nos va a revelar esa situación. Una vez que haya sido revelada por el Espíritu Santo, debemos de pedirle perdón al Señor y llorar nuestro pecado y clamar por arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento que solo viene del Espíritu
y que está directamente vinculado con dar una vuelta de 180 grados y dejar de forma inmediata todas esas prácticas que fomentan la incredulidad. ¿Cuáles son las prácticas que pueden estar fomentando la incredulidad? Y no sé ni por qué voy a decir esto ahorita, pero si somos cristianos y estamos en adulterio, en fornicación, somos incrédulos. No podemos ponerle paliativos a eso. Y ya pronto viene el Cades Barnea. Si somos cristianos y nosotros creemos en el trago social, somos incrédulos también. No hemos creído en la santidad. Si somos cristianos y practicamos negocios turbios en cualquier índole o no nos gusta pagar las deudas, pues realmente somos incrédulos. Si somos cristianos y andamos esparciendo calumnia o estamos hablando mal del prójimo, hay incredulidad en el corazón. Y esa incredulidad un día nos va a traer una tragedia tremenda y necesitamos por eso en este mismo momento arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. ¿Qué más debemos hacer? Debemos tener una búsqueda incesante de Dios. Miren, nosotros como cristianos la protección más grande es buscar las 24 horas la presencia del Señor. Si nosotros vivimos buscando la presencia del Señor, pues va a haber seguridad y va a haber gozo en el creer. Jeremías escribió este versículo tan maravilloso en el capítulo 29. Dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Si algo podemos garantizarles, que si busca al Señor de todo corazón lo va a encontrar. Y en el momento que usted se encuentre con el Señor, todo espíritu de incredulidad va a salir huyendo y corriendo, y usted se va a convertir en un cristiano sólido, en un cristiano que tiene visión. Usted se va a convertir en un Josué, usted se va a convertir en un Caleb, que lejos de ver las amenazas de la tierra prometida, usted va a ver esas grandes oportunidades para su vida, esas grandes oportunidades para su familia. Usted va a ver la victoria que existe en la gloria de Dios. Usted va a ser capaz de experimentar la presencia del Espíritu Santo en su vida. Pero es importante, iglesia, que busquemos al Señor de todo corazón. ¿Y cómo se busca al Señor con pasión? Buscando su palabra, estudiando su palabra. Aquí en esta iglesia tenemos un instituto bíblico precioso. Yo lo invito, cuando usted entre en este instituto, no crea que solo va a empezar a aprender la Biblia. Su mente va a empezar a ser renovada, su corazón va a empezar a ser transformado y va a empezar a tener una perspectiva del Dios Todopoderoso diferente a la que ha tenido ahora. Cómo protegernos también de que se dese carne barnea sirviendo al Señor. El servir al Señor es una de las pruebas más grandes de que hemos creído en Él. Pero si nosotros nos conformamos únicamente a recibir, pues entonces definitivamente no ha habido un momento de probar esa fe. Pero yo le invito a que usted se involucre y pueda empezar sirviendo de la manera más importante, predicando su palabra. Y si usted siente esa pasión, acérquese a alguno de los líderes de nuestra iglesia. Aquí hay campo, aquí se acepta todo aquel que tenga pasión por el Señor y quiera ministrar al Señor. Siguiente punto importante: pedir el aval del Espíritu Santo en todas mis decisiones. Muchas veces como cristianos somos demasiado temerarios, somos muy reactivos. A mí me ha pasado y lo tengo que confesar. Y al ser reactivos nos equivocamos cuando nosotros debemos de pedir que el Espíritu nos guíe a toda verdad. ¿Por qué? Porque la verdad y incredulidad son antagónicos. Y cuando el Espíritu nos guía, jamás va a haber incredulidad en nuestra vida. Ahora, una palabra prometedora. Si nosotros nos arrepentimos de la incredulidad, vamos a entrar en la tierra prometida. No vamos a tener que deambular esos 38 terribles años en el desierto como nómadas, sin ninguna esperanza, sin ninguna dirección. ¿Cuáles son las consecuencias preciosas de entrar en la tierra prometida?
La primera es algo maravilloso, es el reposo que resulta de tener paz con Dios. Yo les pregunto que se evalúe cada uno de ustedes. ¿Han estado ustedes entrado en el reposo de Dios? ¿Cómo se percibe el reposo de Dios? Una mente pacífica, una mente que descansa en la presencia de Dios. Y se lo quiero ilustrar de la siguiente forma. El apóstol Juan había sido desterrado y condenado a una isla, la isla de Patmos. Ese era su castigo por haber servido al Señor. En ese entonces esa isla no había más que rocas, arbustos, y probablemente él estaba solo. Ya era un hombre mayor, en una situación inhóspita y solo. Sin embargo, tenía el reposo de Dios porque había creído, y el Señor lo premia con la revelación más grande, la revelación de los últimos tiempos y a dónde íbamos a ser llevados como iglesia nosotros en el último tiempo. Y lejos de ver a un Juan amargado, doloroso, llorando, vemos un Juan que dice que cayó como muerto cuando vio a Cristo. Entonces ese es el regalo para los que creen. El regalo para los que creen es que van a ver la gloria de Dios. Y no hay nada en este mundo que se compare con percibir la gloria de Dios. Siguiente bendición, fortaleza en la prueba. Lo dicen las epístolas, la prueba es una constante en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque la prueba es necesaria para purificar nuestra fe. Y es en la prueba donde nosotros necesitamos creer, necesitamos estar bien afianzados, porque de lo contrario podemos apostatar. Un ejemplo que yo vi con mis propios ojos de lo que puede hacer el creer y la fortaleza en la prueba, y que me dejó maravillado, lo experimenté hace aproximadamente 20 años. En ese entonces íbamos con un grupo de hermanos de esta iglesia a predicar al penal de Quesaltepeque. Y nos reuníamos en un cuarto pequeño con unos 10 hombres, con unos 10 internos, unos hombres llenos del fuego del Espíritu Santo. Y una vez se levanta uno de ellos a dar testimonio, y el testimonio que dio me dejó impresionado y me dejó helado, y dice: hermanos, yo toda la vida había sido preso del pecado, pero desde que he aceptado a Cristo en esta cárcel, luego que me condenaron a 30 años, jamás he sido tan libre. Ese hombre en la prisión había encontrado la libertad. ¿Por qué? Porque había creído de forma vehemente en el Cristo que puede dar la libertad. Entonces esa fortaleza en la prueba va a venir cuando creamos en ese Cristo. La siguiente gran bendición es el sustento del Espíritu Santo. Volvemos a Juan, escribe Juan en el capítulo 7 y el versículo 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Una palabra maravillosa que dijo nuestro Jesús, dijo que convenía que Él se fuera, porque si Él no se fuera no iba a venir el Espíritu. O sea que el Espíritu tiene una labor de consolación, el Espíritu tiene una labor instructiva, el Espíritu tiene la labor de iluminar en nosotros la palabra del Señor. Si el Espíritu está haciendo esa labor en nosotros, ¿qué más podemos pedir? ¿Cómo es que podemos desperdiciar nuestra vida anhelando las migajas de este mundo? Si el Espíritu Santo nos puede dar todo lo que necesitamos para ser llenos, y no solo para ser llenos, sino que para ir a la vida eterna. La siguiente gran bendición de volverse de la idolatría es un orden absoluto resultante del gobierno de Cristo en mi vida. Cuando yo creo, el Señor Jesús va a poner en orden mi familia, va a poner en orden mi empleo, va a poner en orden mi ministerio, va a poner en orden mi ser. Y el Espíritu Santo va a tener un control precioso de mi alma. Y cuando eso sucede, mi voluntad, mi intelecto y mis emociones están en perfecta sincronía, porque todas tienen un común denominador.
glorificar al Rey de Reyes. Y cuando mi alma glorifica al Rey de Reyes, encuentro lo que muchas personas buscan en este mundo y no lo encuentran y se mueren sin encontrarlo: propósito. Ustedes recuerden que nosotros tenemos un propósito y lo dice la Biblia. Hemos sido creados para alabanza de su gloria. Y mientras ese propósito no se cumpla en nuestra vida, toda la vida vamos a sentir que nos falta algo. Solo vivir para alabanza de la gloria del Padre va a traer llenura y nos va a permitir sentir toda la plenitud de Cristo en nuestros corazones. Y la siguiente bendición maravillosa y que es importantísimo en estos tiempos de creer es un entendimiento del tiempo profético. Dice en el capítulo 1 de Apocalipsis y el versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amados hermanos, el tiempo está cerca. Y si nosotros no empezamos a vivir de una forma congruente, recordemos que Cristo va a venir a arrebatar a su iglesia. Y el común denominador de su iglesia es que no tiene incredulidad. El que esté lleno de incredulidad no va a ser arrebatado. Entonces, cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios y creemos, el Señor va revelando a nuestros corazones qué hora marca el reloj, qué hora marca el reloj. Y entonces nosotros se da una gran bendición. Inmediatamente somos de aquellos que aman su venida. Recuérdense que hay una corona para los que aman la venida del Señor. Y yo quiero hacerle una pregunta: ¿cuántos de ustedes aman con pasión la venida del Señor? Porque dice la palabra que Él solo va a venir por los que aman su venida. Y si usted no ama la venida del Señor, es probable que haya incredulidad en su vida y necesita arrepentirse, porque el Espíritu nos lleva a anhelar estar con nuestro Señor. Entonces, hermanos, arrepintámonos de toda incredulidad. Pidámosle al Señor que en su infinita misericordia Él ponga su Espíritu en nosotros y nos ayude a tener confianza y plena certidumbre en que Él vive. Y quisiera en este momento hacer una invitación. Es probable que en esta mañana tan preciosa haya gente que nos visita y que no ha conocido al Señor, que probablemente no han creído en el sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad. Y a esas personas yo quisiera invitarlas. Los tiempos son duros, son difíciles. Necesitamos reconocer al Cristo que está vivo, pero necesitamos que ese Cristo viva en cada uno de nuestros corazones. Y para que Él viva en nuestro corazón tenemos que invitarlo. La vida de Cristo en nosotros es la única seguridad que tenemos en estos tiempos tan peligrosos en que vivimos. La vida de Cristo es la única seguridad que nosotros podemos traerle a nuestra familia. Si alguno de ustedes necesita conocer a Cristo en esta mañana, yo quisiera pedirle que levante su mano. Levante su mano. Queremos entregarle una lectura, queremos entregarles una lectura en donde ustedes podrán conocer más de Dios. Pero yo los invito para que ustedes reciban a Cristo en su corazón. Este puede ser el día más glorioso de su vida, el día en que entrarán a la tierra prometida. Habrá alguien que quiera conocer a Cristo aquí en nuestra ala derecha. Si alguien quiere conocer a Cristo, que levante su mano. Aquí en el ala central hay alguien que quiere conocer al Señor o quiere reconciliarse con Cristo. La venida del Señor está cerca. Habrá alguien que quiere conocer a Jesús en el centro. En la izquierda habrá alguien que quiere conocer a Jesús. Cristo viene pronto y Cristo viene por usted, pero usted necesita aceptar la amnistía que Él le ofrece. Una última invitación. ¿Habrá alguien que quiera aceptar al Señor? Bueno, si no lo hay, porque todos somos de casa, pero a los de casa quiero hacerles un llamado.
Dice en el Evangelio San Lucas, en el capítulo 21, el Señor nos llama y nos hace una advertencia clara. Y dice, versículo 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, debemos de evaluar nuestra vida. Y yo quisiera que todos nos pusiéramos de pie. Vamos a hacer una oración. Si de acuerdo a lo que hemos hablado ahora, usted siente que la incredulidad es parte de su vida, que de alguna forma usted ha cuestionado los atributos de Dios, si el pecado se ha infiltrado en su corazón a tal forma que ya ni siquiera puede verlo, este es un día de arrepentimiento, porque el Señor está cerca y usted debe de irse en el arrebatamiento, no se puede quedar aquí. Es importante que usted empiece a dar fruto de justicia. Así que vamos a hacer una oración de arrepentimiento y le vamos a decir: Señor, te alabamos en esta mañana porque tú nos has traído aquí. Te adoramos, Señor, porque nos has llenado de tu gloria y de tu poder. Te alabamos porque te estamos glorificando a ti, porque te estamos glorificando a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, hermano, si usted siente eso, repítalo allá en lo más íntimo y dígale: Señor, ha habido incredulidad en mi corazón, Padre. Padre, he llegado acá de Barnea, Señor, y he querido muchas veces devolverme a Egipto, y eso me ha traído desánimo, eso me ha traído falta de pasión por tu obra, eso me ha traído, bendito Padre Celestial, una visión incorrecta de quién eres tú. Pero ahora me arrepiento de corazón. Y ahí en lo silencio, si usted tiene problemas de alcoholismo, tiene problemas de adulterio, de fornicación, si usted no es sólido en sus tratos comerciales, si usted no ama a su esposa o a su esposo, entonces dígale: me arrepiento, Señor. Eso es incredulidad. Me arrepiento en el nombre poderoso de Jesús. Y si usted no siente pasión por Dios ni por servir, dígale: Señor, he perdido el primer amor. He perdido el primer amor, Señor, y no me quiero quedar, quiero irme contigo. Hazme volver ese primer amor. Me arrepiento y me vuelvo delante de ti. Y ahora viene la visitación del Espíritu sobre su vida. Viene la visión del Espíritu Santo sobre su vida. Usted recibe en su corazón el toque de Dios. Está recibiendo el toque precioso de Dios. No lo desaproveche, acéptelo, tómelo. Aleluya, está siendo limpiado de la incredulidad. Y al que cree le es dado más, al que cree le es dado una doble porción de fe. Y como iglesia Josué nos levantamos, creemos, vivimos, servimos a Cristo, llevamos una vida cristocéntrica para la gloria de Dios. No nos mezclamos más con el pecado, sino que toda nuestra hambre y sed es Cristo. Bendice, Espíritu Santo, visita Espíritu Santo cada vida, visita, toca, convence, persuade, limpia. Glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Te damos gracias por esta mañana. A Cristo sea la victoria. Somos de Cristo y entramos en la tierra prometida. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle gracias a Dios.